Descargo de responsabilidad. Harry Potter no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Una semana después de llegar a Hogwarts, Harry se topó con su primer grupo de matones. Ocurrió una tarde, al salir de clases, mientras caminaba junto a Hermione hacia la biblioteca. Un par de alumnos de cuarto año se colocaron a sus lados en el pasillo e insistieron en llevarlo fuera. Hermione ya pensaba en llamar a un profesor, pero Harry la detuvo y permitió que se lo llevaran. Hermione corrió en busca de ayuda al ver que los Slytherin se reunían afuera. Harry esperaba encontrarse con unos matones en los jardines, pero los Slytherin tenían algo diferente planeado. Harry Potter, dijo un chico de unos 17 años. Llevaba el uniforme verde de Slytherin, era alto, de cabello rubio y ojos azules. El joven lideraba un grupo de 10 alumnos, y estaban frente a una fuente, rodeados por un círculo de espectadores de todas las casas. No era una emboscada privada, era un juicio público. Para dejar claro el crimen, el chico sostenía a Draco por los hombros. Draco, un matón de poca monta que parecía no conocer el miedo, lucía envalentonado otra vez. Harry asintió con despreocupación. «Dicen que eres un gran mago, Harry, ¿quieres un duelo contra mí?», preguntó Harry. «No», exclamó el chico, visiblemente nervioso. «Esto no es un duelo», aclaró. Para su sorpresa, Harry fue el primero en asentir. El chico parpadeó, pero continuó. «Harry, como eres un gran mago, queremos ver cuánto tiempo te toma aprender algunos encantamientos», dijo, mirando al público. Los demás Slytherin asintieron con entusiasmo y comenzaron a pedir que lo intentara. «Está bien, ¿qué hechizos van a enseñarme?», preguntó Harry, levantando una ceja con interés. El chico lo miró con cierta sorpresa, pero al ver que Harry colaboraba, sonrió. «Bueno, el primero es un hechizo simple, pero muy útil. Saca tu varita», dijo, mientras los Slytherin formaban un improvisado campo de duelo de 10 metros de largo por 5 de ancho. Posicionaron a Harry a 5 metros del chico. «Levanta tu varita», indicó, y Harry obedeció. «Expelliarmus», gritó el chico. La varita de Harry salió disparada de sus manos. Los Slytherin aplaudieron. «¿Ves? Es sencillo. Yo te muestro el hechizo y luego vemos cuánto te toma aprenderlo. ¿Quieres seguir?», preguntó. Harry pidió su varita de vuelta y asintió con una sonrisa. «Bien, ¿listo?», preguntó el chico. Harry asintió. «Expelliarmus», dijeron ambos al mismo tiempo, pero el brazo de Harry se movió tan rápido que parecía un borrón. El otro apenas había comenzado su movimiento cuando salió volando 3 metros hacia atrás y rodó por el suelo. Los Slytherin quedaron boquiabiertos. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. El chico, aturdido y desorientado, tardó 5 segundos en sentarse. Todavía nadie decía nada. «Es un buen hechizo», comentó Harry con fingida humildad, «pero creo que me falta práctica. Lo dirigía a tu varita y te golpeó a ti». «Lo siento, no era mi intención y ni siquiera sabía que podía usarse así», mintió descaradamente. Claro que sabía para qué servía Expelliarmus, era prácticamente el único hechizo que usaban en las películas, para desarmar a magos y hacerlos volar por los aires. Incluso podía rechazar otros encantamientos. Este idiota venía a enseñárselo y claramente tenía un deseo de muerte. Harry había evaluado la velocidad de ejecución del chico. No tenía la más mínima posibilidad de tocarlo. Estaba condenado. Las células homúnculo habían asimilado cada uno de sus movimientos y mejorado la potencia del encantamiento usado. Para Harry, aprender magia era demasiado fácil, al menos con estos hechizos básicos. Pero esos hechizos simples eran los más útiles en combate, por su rapidez. Además, las células homúnculo ya habían analizado y optimizado ese hechizo. Lo había practicado miles de veces en simulaciones, hasta poder hacerlo incluso con los ojos cerrados. Expelliarmus era su hechizo de combate por excelencia. El joven apretó los dientes con furia, se levantó indignado, se sacudió el polvo y se frotó las partes doloridas del cuerpo. En ese momento llegó Hermione corriendo, liderando a los Gryffindor, quienes, por razones obvias, no habían sido invitados al juicio. Entraron con las varitas en mano, listos para una pelea entre casas, pero se encontraron con el matón que supuestamente debía estar dándole una paliza a Harry, levantándose del suelo, cubierto de polvo y con claros signos de haber sido derribado. Harry, en cambio, estaba de pie, impecable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Percy Weasley, el prefecto de Gryffindor.
Un Slytherin se le acercó a hablar, lo llevó unos metros más allá y le explicó algo, señalando a los demás para que continuaran. Los Gryffindor se dieron cuenta de que intentaban distraerlos, pero Harry les hizo un gesto despreocupado con la mano, indicándoles que no se preocuparan. Esto enfureció aún más a su oponente, que volvió a su posición con el ceño fruncido. Bueno, parece que aprendes rápido, gruñó el joven, acercándose con los dientes apretados. Sigamos, dijo, volviendo a su lugar y levantando la varita. Harry lo imitó. Los Gryffindor permanecían atentos, listos para intervenir si era necesario. Ya sabes atacar, ahora te enseñaré un hechizo defensivo. Protego. Exclamó, y tras un movimiento, apareció brevemente un escudo invisible, como un parpadeo. Las células homúnculo analizaron el escudo y lo descartaron como inútil. Ni siquiera resistiría un Expelliarmus potenciado. El chico había subestimado por completo el poder del hechizo de Harry. ¿Lo viste? Dijo, y sin esperar respuesta, continuó. Bien, sigamos con el siguiente. Stingymex. Sentenció. Expelliarmus. Dijo Harry justo cuando el joven estaba a la mitad de su encantamiento. El hechizo fue liberado, pero anulado a medio camino. El chico lo notó y de inmediato insistió. Stingymex. Repitió, pero Harry ya había copiado el encantamiento y no le interesaba verlo de nuevo. Expelliarmus. Replicó Harry, y antes de que el joven terminara de apuntar con su brazo, salió volando hacia atrás, su escudo se rompió como papel. Sin embargo, logró amortiguar algo el impacto y al caer 2 metros atrás, no rodó por el suelo. Harry no sabía para qué se usaba el Stingymex, pero ya lo tenía grabado y buscaría información en la biblioteca. El joven se levantó apretando los dientes, con el rostro rojo de vergüenza y furia, mientras miraba a los Slytherin, que claramente pensaban que todo esto había sido una mala idea. Escudo permaneo. Exclamó el joven y un potente escudo lo cubrió. No se molestó en continuar su farsa, estaba demasiado avergonzado y enfadado, por lo que atacó de inmediato. Slugulus eructo. Slugulus eructo. Slugulus eructo. Repitió 3 veces el mismo hechizo, pero Harry lo anuló las 3 veces usando Expelliarmus. Harry conocía ese encantamiento. Hacía que la víctima escupiera babosas. El joven simplemente quería humillarlo. Harry supuso que ya no sacaría nada más de él. Su aprendizaje había terminado y el teatro ya no le interesaba. Expelliarmus. Sentenció Harry apenas el joven abrió la boca para repetir Slugulus eructo por 4ª vez. El chico lo vio, pero no hizo ningún movimiento defensivo ni intentó cambiar de hechizo. Confiaba en sus escudos y, con rostro confiado, salió volando 5 metros hasta caer en la fuente. Chilló de dolor al caer, pues su columna vertebral impactó justo contra el filo de la pared. Harry supuso que estaría al menos una semana en la enfermería y sufriría unos días de agonizante dolor. Los espectadores, al ver que había heridos y que la situación era grave, salieron corriendo en todas direcciones. Solo una chica, que debía ser la novia del joven, se quedó consolándolo y pedía auxilio a gritos. Hermione, Ron y Neville también vieron cómo los Gryffindor fueron de los primeros en huir, y solo pudieron mirar aturdidos. ¿Deberíamos correr?, preguntó Ron a Harry. No hemos hecho nada, sentenció Hermione, cruzándose de brazos para indicar que no se iría. Neville observaba con los ojos muy abiertos al Slytherin que gritaba de dolor y a su novia pidiendo ayuda. Los profesores no tardaron ni un minuto en llegar, encontrando el lugar desierto a pesar de que más de 100 estudiantes habían estado allí segundos antes. Solo estaban el joven gritando de agonía, con medio cuerpo en la fuente y medio fuera, sostenido por su novia, y a unos 5 metros, Harry y su grupo, que miraban la escena con aprensión y bueno, Harry estaba tranquilo. Harry arregló su uniforme y bufanda, alisó su cabello, y luego miró a Snape levantándole una ceja para que hablara de la situación. Harry Potter. ¿Qué ha pasado aquí?, reprendió Snape, mientras Filch, el guardia de seguridad, la enfermera y la profesora de herbología intentaban ayudar al joven a levantarse. Cada vez que lo hacían, él chillaba de dolor. Era evidente que se había fracturado la columna y solo podían sacarlo inconsciente en camilla. Me estaban enseñando algunos encantamientos, pero algo salió mal y aquel joven salió volando, cayó en la fuente y se fracturó la espalda. No deberían permitir que los estudiantes practiquen magia por su cuenta, es muy peligroso, dijo Harry con tono justo.
Creo que deberían dormirlo para poder sacarlo con facilidad, aconsejó con expresión indiferente, palabras que quizás necesitaría para justificarse luego. Snape iba a gruñir, pero llegó la profesora McGonagall y pidió explicaciones. Harry le dijo lo mismo que a Snape. McGonagall frunció el ceño, pero ante los gritos del joven herido, priorizó al estudiante. Señor Potter, espere aquí. Ordenó McGonagall y miró a Snape para que la ayudara con el joven. Snape miró a Harry con sospecha, pero este no se marcharía de allí ni por todo el oro del mundo y siguió a McGonagall antes que Snape. Hermione, Ron y Neville, muy preocupados, lo siguieron en silencio nervioso. McGonagall evadió la situación y, tras una mirada con la enfermera, sacó su varita y lanzó un encantamiento para dormir al joven. Sí, pensó Harry, ya tenía otro hechizo nuevo. Snape lanzó otro encantamiento que hizo levitar el cuerpo del joven. Sus palabras y las de McGonagall, apenas susurradas, fueron captadas perfectamente por las células homúnculo, que grabaron los hechizos y comenzaron simulaciones para mejorarlos y adaptarlos a distintas situaciones. El grupo se dirigió a la enfermería, pero en el camino el joven se despertó gritando. La enfermera usó un encantamiento para calmarlo, que Harry también grabó. Cuando vuelva a ver a Draco, tendré que agradecerle por todo esto, pensó satisfecho. Y unos minutos después, Harry y su grupo estaban en la oficina del director. Harry miraba los retratos de los antiguos directores, que contenían parte de su alma o esencia. Estas pinturas también conservaban recuerdos, una magia increíble pero poco aprovechada por los magos y señor Potter. Reprendió McGonagall. Harry parpadeó y la miró. Estaba sentado frente al director. Ella y Snape estaban de pie a sus lados, cuidando a Ron, Hermione y Neville, que eran testigos, no acusados. Preste atención, señor Potter, dijo McGonagall. Mis disculpas, respondió Harry con sinceridad. Estas pinturas son diferentes a las demás en la escuela. En verdad se sienten vivas, comentó. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la magia que las hace funcionar? Preguntó, pues no había encontrado nada en la biblioteca. Harry, esta es una magia que, si se usa de forma inapropiada, puede causar graves consecuencias para el mundo mágico, por lo que no es de libre acceso, dijo el director. Eso quería decir que era otra cosa que estaba en la sección prohibida. O para crear grandes cosas con ella. ¿Sabe usted lo que es una IA? Preguntó Harry. Estos magos ni siquiera tenían calculadoras, y se atrevían a sepultar una magia cuyas aplicaciones eran casi ilimitadas. Dumbledore parpadeó. Era evidente que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Harry suspiró, pero no importaba. Él encontraría esa magia más adelante. Y carraspeó Snape cuando Dumbledore intentaba retomar la conversación sobre las pinturas. Dumbledore parpadeó y luego asintió con seriedad. Harry, por favor, cuéntanos qué pasó y cómo una práctica de magia terminó en un accidente grave, dijo Dumbledore. Harry asintió. Bueno, estaba caminando por los pasillos junto a Hermione, dirigiéndome a la biblioteca, como hago todas las tardes, y Harry explicó todo de principio a fin, omitiendo sus propios pensamientos. Un duelo. Gruñó McGonagall, mirando a Snape con ira. En una pelea siempre hay más de una versión, se excusó Snape. Esperaremos a escuchar a la otra parte involucrada para establecer responsabilidades, añadió. Severus, creo que en este caso hay suficientes indicios para actuar ahora, dijo el director. Era evidente que los Slytherin no planeaban nada bueno, y el hecho de que hubieran escapado cuando las cosas se pusieron turbias confirmaba sus sospechas. Harry, lo que hicieron no fue una práctica y no debes aceptarlo en el futuro, o también serás castigado. Ahora has sido víctima de un engaño que puso en peligro tu salud, por lo que puedes presentar una queja, dijo Dumbledore. Harry negó con la cabeza. No hay problema, no he sufrido ninguna herida, respondió Harry. Usted no, señor Potter, pero ha herido gravemente a otro estudiante, y aunque fue un accidente, no puede quedar sin sanción, gruñó Snape. ¿Herido de gravedad? Solo se rompió la espalda, estará bien mañana, dijo Harry inocentemente. Snape lo miró con ira, pero antes de que gruñera, la profesora McGonagall levantó la mano con expresión solemne. Ella había mordido el anzuelo. Señor Potter, ¿por qué dice que una fractura en la columna no es algo grave? Preguntó McGonagall. Usted también parecía despreocupado mientras el joven gritaba por sus heridas, añadió frunciendo el ceño. Snape y Dumbledore entendieron la pregunta y mostraron expresiones solemnes, concluyendo que el comportamiento de Harry era muy extraño. ¿Me puedo ir?
chilló Hermione con aprensión. Yo también quiero irme, dijo Neville con miedo. Ron no quería esperar permiso y ya intentaba escapar, pero Snape lo agarró del cuello de la túnica y lo devolvió a su sitio, lanzándoles una mirada de furia que los dejó paralizados. Neville lo miró con aprensión, comprendiendo que no podían irse, así que después de mirar a Harry, que le parpadeó fingiendo inocencia, se cubrió los oídos con las manos. Ron y Hermione miraron a todos lados y siguieron el ejemplo, cubriéndose también los oídos. Snape levantó la mano para darles un coscorrón, pero Harry intervino. ¿Es grave?, preguntó Harry, fingiendo no entender. Cuando los Dursley me golpeaban con el rodillo para aplastar harina, casi siempre me rompían la espalda, pero al día siguiente ya estaba curado. Es gracioso, añadió, antes creía que tenía superpoderes por lo rápido que me curaba, pero cuando llegó la carta de Hogwarts entendí que era magia. Los tres adultos se quedaron paralizados. ¿Qué?, preguntó McGonagall con voz temblorosa. No responda, exclamó cuando Harry se disponía a repetir sus palabras. Niños, pueden retirarse, dijo Dumbledore, indicándoles que se quitaran las manos de los oídos para que pudieran escucharle. Hermione, Ron y Neville salieron corriendo sin mirar atrás. Neville no confiaba en proteger su mente, así que corrió tapándose los oídos para no escuchar algo demasiado turbio por casualidad. No parece haber recibido ningún maltrato, gruñó Snape, siendo el primero en hablar medio minuto después de la partida del grupo. Profesor Snape, reprendió McGonagall entre dientes, lanzándole una mirada significativa. Hablaremos de este asunto luego, y Harry sonrió negando con la cabeza para interrumpir. Sé que era maltratado, me di cuenta cuando tenía 4 años, pero no tenía de dónde ir ni con quién quejarme, y siempre me recuperaba al día siguiente como máximo. Además, hace un año, cuando la tía Petunia me clavó un tenedor en el ojo porque se me cayó un plato que estaba fregando, ya no pudieron golpearme más, y hasta mi cuerpo creció y se recuperó. Creo que fue porque ya no gastaba magia en curarme y pudo sanar solo, explicó Harry. McGonagall se puso pálida y tuvo que sostenerse del escritorio de Dumbledore para mantenerse en pie. Hoy, profesores, creo que deberíamos ir primero a la enfermería, dijo Dumbledore, levantándose con algunas sacudidas en el cuerpo. Snape hizo muecas murmurando que mentía, pero McGonagall lo miró amenazante, como indicándole que usaría su varita si decía tonterías. Ella le puso la mano en el hombro a Harry y ambos se dirigieron a la enfermería. Y el joven Potter necesita una evaluación completa, gruñó Snape después de sentarlo en una camilla y de que McGonagall abriera la boca 3 veces sin poder explicar bien lo que quería a la enfermera. La enfermera parpadeó y miró a Harry de arriba a abajo. Me parece un niño muy sano. Diría que no se ha hecho ni un raspón en su vida. Está bien alimentado y parece hacer ejercicio. Será un joven fuerte y guapo, alabó con una sonrisa, acariciando su cabello. Snape apretó los dientes. Mire sus huesos, gruñó Snape malhumorado. Que le dijeran guapo a Harry parecía afectarle los nervios. La enfermera frunció el ceño y su expresión cambió por completo. Comprendió lo que le estaban pidiendo. Lo miró con dudas, pero luego adoptó una expresión profesional. Harry, esto no te va a doler, dijo la enfermera mientras sacaba su varita. Harry asintió con despreocupación y fijó toda su atención en ella. Era un hechizo muy poderoso, y él sabía que podría usarlo para causar desastres, y su expresión empezaba a salirse de control, así que Harry apartó esos pensamientos. La enfermera murmuró unas palabras y, como él suponía, usó una magia que escaneó todo su cuerpo. Las células homúnculos captaron cada detalle. Palabras, movimientos, flujo de la magia. La enfermera dio 2 pasos atrás, mirándolo pálida y conmocionada. ¿Hay cicatrices en sus huesos? ¿En cuáles?, preguntó Snape, aunque ya no gruñía, su expresión era solemne y seria. Por la reacción de la enfermera, comprendió que Harry no había mentido. Ella miró a Harry, luego a los profesores y al director, pero no parecía dispuesta a hablar. Por favor, hable. Tomaremos las medidas correspondientes, tranquilizó Dumbledore. Todos, dijo la enfermera, derramando un par de lágrimas. Todos sus huesos tienen cicatrices de heridas terribles, la mayoría producidas por golpes contundentes, muchos retorcidos y luego recolocados. Esto es, y tragó saliva y no pudo decir más. Los profesores intercambiaron miradas. Snape fue quien formuló la siguiente pregunta lógica. ¿Cómo evitaste que continuaran los maltratos?, preguntó Snape con tono solemne.
Dumbledore y McGonagall comprendieron al instante la importancia de la pregunta. Harry lo miró. También fue magia. La última vez, cuando fregaba los platos, después de quedarme sin cena porque la comida que preparé estuvo en la mesa un minuto tarde, yo realmente tenía hambre y me sentía débil y mareado, por lo que se me cayó un plato. Como de costumbre, me dieron una golpiza al momento, pero ese día fue diferente. Mientras me pegaban con el cinturón de mi tío, realmente me sentí enojado, y mi cuerpo parecía estar ardiendo. Ni siquiera comí, pero tenía que fregar los platos, y ahora también me pegaban. Solía pasar, pero ese calor pareció aumentar mi furia, así que les dije que eran un par de basuras. El tío Vernon buscó el rodillo, pero la tía Petunia consiguió un tenedor y me lo hundió en el ojo. Al sacármelo, mi ojo era un desastre, estaba hinchado y había sangre por todas partes. Antes me hubiera ido a mi habitación, pero en ese momento estaba furioso, y al comprender que pasaría días de dolor para reparar ese daño, mi furia aumentó. Cuando Vernon se acercó con el rodillo, le grité que se fuera a plantar trigo, mientras intentaba alcanzar los cuchillos dispuesto a cometer una locura, sin importarme nada. Pero cuando me volteé para atacar con un cubierto, que fue lo primero que conseguí, el tío Vernon salía por la puerta de la cocina, llevando una bolsa de trigo en la mano. La situación era tan loca que la tía Petunia y yo nos olvidamos de la pelea y le seguimos hasta el jardín, donde él se agachó y empezó a plantar el trigo. Por supuesto, la tía Petunia y yo comprendimos al instante que eso lo había hecho yo. Ella ya se preparaba para ahorcarme, pero yo grité fuerte, y ella simplemente se fue a su habitación. Fui al baño y, después de vendarme el ojo, volví a la cocina y preparé comida sin que nadie me molestara. Después de eso, cada vez que intentaban golpearme, les decía que se largaran, y ellos se iban. Intenté que me compraran ropa, pero no funcionó, porque para que esta magia funcione en verdad debes desear con fuerza, furia y odio que la otra parte obedezca. Si fuera comida, podría enfadarme, pero como era ropa no era importante y no lograba enojarme, dijo Harry con un suspiro. Imperi y profesora McGonagall, exclamó Dumbledore mirando a todos lados, antes de que ella pudiera nombrar el encantamiento que Harry claramente había usado. Harry, por supuesto, sabía que el hechizo descrito era Imperius, uno de los 3 encantamientos prohibidos. Harry también se había inventado lo del maltrato, porque las células homúnculos, al modificar su cuerpo y fortalecer sus huesos, habían dejado rastros por todos lados, y Harry sabía que los magos podían notar esos cambios. Para explicarlo, se inventó lo del maltrato, y como cada hueso de su cuerpo fue intervenido, el asunto del maltrato no podía ser algo simple. Debía ser brutal para justificar los cambios en todo su cuerpo. Por eso los Dursley debían ser sacrificados. Harry ya había cubierto sus huellas alterando sus recuerdos con el uso de Imperius, y como este control mental quizá podría ser rastreado, no lo negó y añadió Imperius a su historia por si acaso. Director, hay que informar esto al ministerio, dijo la enfermera mirando con sospecha al director y a los profesores. Dumbledore suspiró. También hay que explicarle las cosas a Harry, de forma apropiada, remarcó. Lo haremos, dijo Dumbledore con expresión grave, presintiendo que tendría muchos dolores de cabeza por esto. Harry, necesitamos discutir algunas cosas. Por favor, ve a tu sala común, y si los alumnos de Slytherin te piden que los sigas, no lo hagas. La profesora McGonagall irá por ti en un rato, dijo Dumbledore. Harry asintió. Los duelos son divertidos, no entiendo por qué los cancelan, un poco de dolor no es nada, dijo Harry con un suspiro, y bajó de la camilla para salir, pero antes de irse miró un cubículo de cortinas de donde salían algunos gemidos de dolor agónico. Tranquilo, mañana estarás bien, dijo Harry y siguió caminando. Él cree que todos los magos pueden curarse a sí mismos, susurró McGonagall a la enfermera. Dios, puede matar a alguien, tienen que explicárselo. Exclamó la enfermera en otro susurro. Harry siguió caminando como si no escuchara nada. Y durante la cena, los Slytherin lo miraban con cautela, y los Gryffindor con incomodidad. Ron, Hermione y Neville no le preguntaron qué había pasado en la oficina del director, solo si estaba bien y si necesitaba algo. Harry negó con la cabeza, y todos comieron fingiendo que todo era normal, por lo que el salón los miraba con diferentes expresiones de incomodidad a los 4 mientras reían sin mencionar nada de lo sucedido esa tarde. Hermione y Harry discutían qué leer al día siguiente, mientras Ron los acusaba de ser aburridos y los invitaba a jugar ajedrez mágico con él y Neville.
Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.